Vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18. 10 al 18. Meditando nuestra tercera parte del juicio profetizado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 18. Así dice la palabra de Dios, infalible, inerrante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardéis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos esta tarde sabiduría de parte de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra y ojos para ver tu palabra verdadera y oídos para oír tu palabra claramente, y que tu Espíritu Santo, Señor, permita que podamos entender y grabar tu palabra en nuestro corazón y mente para que no pequemos contra ti, y que a través de ese mismo Espíritu Santo, Señor, seamos fortalecidos para ser hacedores y no simplemente oidores de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. La semana pasada terminamos con el versículo 8 y 9, meditando en el día del Señor. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardeza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hablamos la semana pasada de esa realidad de que la gente de la que estamos hablando aquí son los amados, los cristianos, y son aquellos por los cuales Dios está esperando pacientemente antes de que venga este juicio, este fuego del día del Señor. Y que hasta ese momento el cargo es para los cristianos amados,
no ignoren esto, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, este versículo ha sido bastardizado tantas veces que es importante que tomemos un poco de tiempo el meditar en este versículo. Hay gente que ha tomado este versículo para tratar de decir que en Génesis, cuando estamos viendo los 6 días de la creación, en realidad estamos hablando de 6000 años. Porque aquí dice, claro que pues un día es como 1000 años, así que si estamos viendo en Génesis un día pueden ser 1000 años. No, eso no es lo que estamos hablando. Pedro está hablando primeramente de la ira de Dios, la destrucción de los impíos que vemos en el versículo 7, la destrucción venidera que está siendo guardada para el día de juicio y de la destrucción de los impíos por el Dios todopoderoso que sostiene el universo por el poder de su palabra. Y habiendo demostrado ya Pedro este poder, Pedro dice, quiero que entiendan que este Dios todopoderoso es tan incomprensible, tan poderoso, que honestamente está fuera de lo que pueden honestamente captar. ¿Ustedes piensan que Dios está teniendo la misma experiencia del tiempo que tú? No. Él es Dios, Él es creador, Él está sosteniendo todo este universo que la ciencia dice es infinito, que no pueden encontrar las profundidades o el límite de este universo, y la palabra de Dios dice que nuestro Dios está sosteniendo cada partícula a nivel atómico de este universo con su poder. Obviamente, Pedro quiere que la mente de cada cristiano vea, Dios es demasiado poderoso. Él sostiene todo, Él creó todo simplemente al hablarlo. Él dijo, sea, y de la nada, de nada fue. Ahora vamos a pensar que este Dios que creó todo está teniendo y experimentando el tiempo de la misma manera que cada uno de nosotros. No, Dios no está anclado al tiempo como un ser humano, como un ser mortal. Es por eso que Pedro dice, amados, no ignoréis esto, que este Dios todopoderoso no tiene y está experimentando el tiempo en igual manera que tú. Con Él, un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Martín Lutero lo puso en una manera muy inteligente y muy interesante. Él dice, si vemos que ante Dios no hay vista ni importancia particular del pasar del tiempo, 1000 años ante Él pueden ser como si fuera un día. Así que podemos ver, por ejemplo, que el primer hombre, Adán, está tan cerca a Él como el último hombre en el día final. Porque Dios no ve el tiempo horizontalmente como nosotros. Él ve como uno vería en un ángulo, en una manera diferente. Como cuando tratas de ver los ángulos de un árbol enfrente de ti y estás tratando de ver todas las partes del árbol al mismo tiempo. Nosotros solamente podemos razonar
ciertas partes, horizontalmente. Vemos solamente durante el tiempo de nuestra vida. Podemos contar desde el tiempo de Adán y contamos horizontalmente, cronológicamente. Una persona muere y otra persona muere y otra persona muere y pasa y está en la tierra. Pero esa no es la medida. Cuando un hombre muere y es enterrado y se desgasta el cuerpo, él está ahí. El cuerpo se desgasta y este hombre no va a saber el pasar del tiempo. Será para este hombre como si ha pasado 1 hora desde la última vez que se vio a sí mismo y de repente estarán ante él 1,000,000 de personas de las cuales él no entiende cómo llegaron ahí. Fin de lo que dice Martín Lutero. No pasa el tiempo igual ante Dios que como nosotros. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Nacemos, pasa 1 año, otro cumple años, otro cumple años. Y con el pasar del tiempo estamos envejeciendo. Nuestros familiares están envejeciendo. Otros están muriendo. Otros están naciendo. Somos criaturas que ven esto, pero que al mismo tiempo son diseñadas por Dios con la eternidad en el corazón. Así que vamos días tras días, meses tras meses, años tras años, tratando de seguir el fluyo del tiempo. Y a veces parece que el tiempo está fluyendo rápido. Y los días, y los meses, y las semanas, y los años vuelan. Y otras veces parecen lentos los días, y los meses, y las horas, y los años. Y otras veces nos vemos en el espejo y estamos asombrados. No reconocemos la persona que nos está viendo en el espejo. Porque la persona que nos está viendo en el espejo no es la misma persona que sentimos que somos en nuestra mente y corazón. Si Dios no hubiera dado en su bondad el sol, la luna y las estrellas para que pudiéramos entender el pasar de los días y los meses y los años, estuviéramos en un estado de caos y de confusión. Muchas veces paramos y nos maravillamos la realidad del espacio y el tiempo en nuestro cuerpo. Y cómo es que desde que nacimos se empieza a destruir y a descomponer el cuerpo. Y empieza a caducarse el cuerpo desde que nacemos. Va a llegar el tiempo cuando los ojos dejarán de servir, los pulmones, el corazón, el hígado. Sin embargo, vemos las cosas espirituales y es el opósito. Estamos siendo renovados cada día que pasa espiritualmente, hechos más nuevos, más perfectos con el pasar de cada día. Entre más nos metemos en la palabra de Dios y más somos santificados, más somos glorificados hasta el día de la muerte, cuando llegaremos a una perfección espiritual.
Estas dos cosas pasando al mismo tiempo. El cuerpo menos y menos y menos y menos perfecto. Sin embargo, para los que creen, el espíritu más y más y más y más y más y más perfecto. Hasta el día que muramos y vamos ante el Señor y somos glorificados en espíritu. Y llega el día final. Y como tenemos en el catequismo, pregunta 36, ¿qué beneficios recibimos cuando morimos? El alma de los creyentes es perfeccionada cuando mueren. Inmediatamente están ante la presencia de Cristo, mientras sus cuerpos, ya imperfectos, ya pudriéndose, ¿verdad?, todavía unidos con Cristo, descansan, reposan en la tierra hasta la resurrección. Y en la resurrección, esta alma glorificada y perfeccionada será unida con un cuerpo que será perfeccionado. Es sorprendente entonces cuando ponemos a pensar que el Dios que diseñó estas cosas tan interesantes, que nuestra alma cada día está siendo renovada y está siendo perfeccionada mientras nuestros ojos empiezan a ver menos y nuestras espaldas están funcionando menos y nuestras piernas están funcionando menos y nuestro hígado está funcionando menos y los pulmones están funcionando menos. Así que esto se está desmoronando, pero esto se está perfeccionando al mismo tiempo y nos ponemos a decir, pero Dios obviamente, claramente ha de tener la misma experiencia que yo del tiempo. Horas han de pasar, ciertamente, horas, días, meses y años han de pasar ante el Señor como conmigo. Claro que no. Es exactamente lo que declara Pedro. Amados, hermanos amados, no ignoren esto. Este Dios todopoderoso no tiene la misma experiencia del tiempo que tú. Para Él, omnipresente, un día es como 1000 años. No es sorprendente que el Dios tan increíble, tan poderoso, haga algo tan increíble. Él es omnipresente. Él dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que Él proclama el fin desde el comienzo. ¿Por qué? Porque no existe nada fuera de Él. Me gusta mucho el ejemplo que dio el pastor Aarón hace mucho tiempo. Y él dibujó un cuadro y dijo, aquí está todo el tiempo y toda la existencia que existirá siempre. Dice, el resto de la página es Dios. Todo el tiempo existe dentro de Dios. Él siempre está presente, estuvo presente en el pasado, está presente en el presente, y Él, porque es omnipresente en una manera que no puede racionar nuestra mente, está presente en el futuro y lo decretó. Y ahí está todo un dolor de cabeza si queremos tratar de entender eso. Nosotros solo podemos entender el tiempo en el espacio, en una serie de eventos pasando el uno tras el otro. Primero sucede A y luego sucede B y luego sucede C. Pero esta perspectiva no se aplica a Dios. Dios es todopoderoso y Él es el que sostiene el universo con el poder de su boca. Él es el que, ante Él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que un día es 1000 años y 1000 años son un día. No, son como. Podríamos decir un día es como 10,000 años
un día es como 3,000 años. El punto es que Dios no tiene la misma experiencia del tiempo que nosotros. El Dios que sostiene todo es fiel. Oh, tu fidelidad, entonamos esta tarde. Y es el punto, Él no se tarda para cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para los que Él ama, no queriendo que nadie de los de Él, nadie perezca, sino que todos los suyos vengan al arrepentimiento. Él preserva a los suyos en medio de las pruebas. Él los dirige al arrepentimiento. Él los está protegiendo. Él está guardando ira y fuego y castigo para los malvados en el día y destrucción en el día del juicio para los impíos. Y eso es lo que finalmente nos trae al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero no pasaremos de las primeras palabras, pero el día del Señor. ¿Y qué sabemos y qué podemos entender del día del Señor? Pedro repite las palabras de Cristo, que Él vendrá y que vendrá como ladrón. Vemos eso en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 43. Mateo 24, versículo 43, donde dice el Señor: pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Las mismas palabras que son repetidas en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 39 y 40. Donde dice el Señor: podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en la casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Estas dos realidades, el día del Señor, la advertencia de Cristo a los hijos de Dios redimidos: ustedes estén preparados, porque el día del Señor viene, y viene como un ladrón, inesperadamente. Pablo igualmente dice lo mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Él dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Pensamos en la advertencia de el apóstol Juan en el Apocalipsis 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esas palabras: acuérdate, vela, quédate despierto, porque no sabes a qué horas voy a venir. Igual en el Apocalipsis capítulo 16,
Apocalipsis 16, versículo 15, dice: "He aquí vengo como ladrón, bienaventurado, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza". Cada una de estas advertencias marcando esa realidad, que viene el día del Señor y que viene como ladrón. Vendrá inesperadamente. Esa es la primera cosa que tenemos que tener en mente. Va a venir inesperadamente. No sabemos el día ni la hora. Eso es importante porque siempre han habido personas que dicen: "Oh, va a venir hoy, o va a venir en este año, o va a venir X". Siempre hay aquellos que dicen que son profetas que saben. Pero el Señor dijo: nadie sabe, ni el día ni la hora. Pero sí dice: va a ser como ladrón. Nadie espera: "Oh, ¿sabes qué? Me van a robar esta noche, voy a asegurarme de que todas mis cosas valiosas estén escondidas". No. Esa es la cosa de esa visualización, de ese ejemplo. El Señor dice: vendrá como ladrón de noche, cuando estás dormido, cuando menos lo esperes. Pero eso nos lleva a la pregunta importante: ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Sabemos que es mencionado una y otra vez en el Antiguo Testamento. Si lo estamos leyendo, leemos el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. Los profetas lo dicen una y otra vez. Y cuando estábamos teniendo las clases de los hombres, teníamos algo que me gustaba mucho, y eso era el tratar de hacer una definición en los términos más simples, más concisos. Así que esta es su definición concisa. El día del Señor, en la manera más simple, es el día de la visitación o el día de la venida del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿El día de la visitación o el día de la venida del Señor? En los términos más sencillos, eso es lo que es. El día de visitación, de la visitación, o el día de la venida del Señor. Estos son importantes, tengan eso en mente, porque estamos hablando de la venida y de la visitación del Señor, que estaba siendo proclamada desde el Antiguo Testamento y continúa siendo proclamada por nosotros. La venida del Señor. Me gusta lo que el doctor Sproul dijo. Él dice: parece que hubo una revelación progresiva del entendimiento del día del Señor en el Antiguo Testamento. El día del Señor sería un día de brillante gloria y de resplendor tan intenso que el mundo entero vería su majestad. El día en el que Dios saldría victorioso. Pero entre más Israel entraba en conflicto con las naciones a su alrededor, la frase, el día del Señor, empezó a ser parte de la profecía de conflicto. Encontramos eso en el ejemplo de Isaías. No nada más sería el día de la vindicación del Señor y de su majestad, pero empezó a venir al entendimiento de la gente de Israel que junto con esta brillosa e increíble majestad y resplendor vendría juicio contra la nación y todas las naciones que estaban contra Dios. Sin embargo, Israel, estando en rebelión,
continuando deteriorándose más y más, empezaron a ver la imagen del día del Señor más y más y más oscura. A tal punto que cuando llegamos a ver al profeta Amós, en Amós capítulo 5, si quieren ir ahí un momento. Amós capítulo 5, versículo 18. Este es el entendimiento de la gente de Israel del día del Señor cuando ya están inundados en rebelión. Dice el profeta: ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Continuando, dice, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz? ¿Oscuridad y no resplandor? Más y más, el concepto del día del Señor fue siendo identificado con el juicio. El día del juicio final, en el cual habrían dos cosas: bendición suprema a los que son fieles, y perdición y juicio y obscuridad a aquellos que resistieron a Dios y a su reino. Así que sí, cuando pensamos del día del Señor, sí podemos ver escatológicamente, ¿verdad? A futuro, cuando venga el Señor y juzgará, como está hablando Pedro aquí, del juicio venidero. Y podemos ver el juicio que viene, y podemos ver cómo es que Pedro habla también de lo bueno que viene para aquellos que están en Cristo. Pero no podemos ignorar nuestra definición del día del Señor. Dijimos que la definición es que el día del Señor es la visitación o la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué no significa que la encarnación cuenta como el día del Señor? Si la definición del día del Señor es la visitación o la venida del Señor, entonces ¿no cuenta la encarnación como la venida del Señor, la visitación del Señor? Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. Es por eso que cuando estamos celebrando la temporada de Adventus, Advento significa venida, la primer venida, la primer visitación de Dios. La encarnación es lo que llamó el doctor Sproul el día supremo de la visitación. Es el día supremo, es el día cuando se encarnó en gloria y los ángeles proclamaron: ha nacido. Todos los profetas que profetizaron que vendría, nacería, aquí está, llegó. Pero
no es la consumación del día del Señor. En un sentido podemos entender la primera venida, la primera visitación del Señor como la inauguración del día del Señor, y la segunda venida como la consumación del día del Señor. Y en la inauguración del día del Señor tenemos, porque como dijo el doctor Sproul, es el día supremo de la visitación. ¿Por qué es el día supremo? Porque es el catalista del juicio. Al venir, empieza el juicio para siempre. Espera, ese pastor Gabriel, ¿de qué está hablando? ¿Cómo de que empieza el juicio y que es el catalista del juicio para siempre después de eso? Pues como hemos hablado, muchas veces los cristianos vivimos en este periodo del ahora y por venir. Somos santos, pero estamos siendo santificados. Somos salvos, pero estamos siendo salvados. Somos redimidos, seremos redimidos en totalidad en el día final. Tenemos la inauguración de estas realidades y la consumación, el fin de estas realidades cuando Cristo finalmente venga. Es la inauguración del día del Señor, porque Cristo mismo dice en Juan, si quieren ir ahí, Juan capítulo 12, Juan 12, 47. Juan 12, 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Su encarnación inaugura la temporada. Es el catalista del juicio del mundo, porque empieza eso. Él viene, inaugura la temporada de luz y de vida a través de su sacrificio, pero viene el tiempo. Viene el tiempo, Él dice, yo no vine en este momento para juzgar, vine para redimir, para dar luz. Pero viene el tiempo, viene esa realidad, y Cristo mismo habló de esa verdad en su ministerio. Advirtió, vendré como un ladrón en la noche, prepárense, porque cuando venga, vendré como juez, vendré y vendré duramente. Pablo, hablando en Hechos 17, habla de esta verdad. Hechos 17, versículo 30 y 31. Ya ha muerto, ya ha resucitado Cristo, ya está la resurrección, ya ha ascendido Cristo, ¿verdad? Y Pedro proclama esta realidad. ¿Qué dice? Pablo, perdón, no Pedro. Pablo dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos.
Tal vez en los tiempos de ignorancia pasados el Señor permitió esto, pero ya no. Ahora Dios declara que todos tienen que arrepentirse, porque desde que Cristo se encarnó, Él ha establecido, desde la inauguración, Él ha establecido un día al cual Él juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre, Cristo Jesús, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Viene en la consumación del día del Señor la ira de Dios, que será, como ya ha dicho Pedro, la destrucción que están guardada para el día del juicio y la destrucción de los impíos, viene en el día del Señor. Pero viene como un ladrón, cuando menos lo esperen. Nadie sabe cuándo viene. Entonces, ¿qué? ¿Qué han de hacer? Obviamente lo que Cristo ya ha dicho. Prepararse. Pero vemos esas dos mismas cosas bien pasando aquí. Vemos cómo está el juicio y el fuego y el cargo para los cristianos. Leemos cómo es que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendor y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Y qué decimos a esto? Ay, Señor, van a explotar las bombas nucleares, o Señor, van a explotar los supervolcanes, o Señor, va a explotar el sol. Al cabo, pues dice tu palabra, Señor, que en el nuevo Jerusalén no necesitamos el sol, porque Cristo alumbrará todo, ¿verdad? Tal vez va a explotar el sol y así se va a quemar todo. ¿Cómo se va a quemar todo? Vamos a tomar una pausa momentáneamente para volver a pensar como cristianos. ¿Dónde están las luces? ¿Qué es lo que está claramente iluminado y qué está en lo oscuro? Las Escrituras no nos dicen claramente cómo va a pasar esto, cómo pasarán los cielos, cómo serán destruidos por fuego, cómo serán quemadas, pero sí nos dicen absolutamente y claramente que sí habrán una nueva tierra, unos nuevos cielos que serán perfectos, que serán radiantes, que serán gloriosos. Y las Escrituras sí nos dicen claramente que la naturaleza misma gime ansiosamente esperando la consumación de estas realidades. La metodología, los métodos que Dios va a usar para que estos nuevos cielos y la nueva tierra vengan, no nos ha dicho aquí claramente. No dice el Señor, y en ese día explotaré a todos los volcanes de la tierra y se quemarán los cielos porque habrán gases en la atmósfera. No dice. No nos dice. No nos es bueno el salir fuera con especulaciones locas de lo que dicen las Escrituras claramente. Acabamos de terminar hace no demasiado tiempo toda una serie de la verdad y casi la verdad. Hay que siempre quedarnos en doctrinas que están claramente iluminadas. Viene juicio y eso lo sabemos.
Y cuando venga este juicio será fuerte, será catastrófico, será increíblemente fuerte. Pero ahí no termina la situación. Continúa Pedro diciendo en el versículo 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deberéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Así que miren este sándwich apocalíptico: fuego, destrucción, fuego, y luego aquí otra vez, fuego, destrucción, fundirán con calor. Y en medio de este sándwich de calor y destrucción están las instrucciones de cómo tiene que actuar el cristiano. Porque en el día del Señor tenemos dos realidades: destrucción y juicio para los perversos y los malvados, y la gloria, luz y resplendor esperada para los cristianos. Así que, ¿cuáles son las instrucciones para los cristianos? Dice Pedro, ¿sabes qué? Ya saben que viene el juicio. Ya saben que viene el juicio. Entonces, ¿qué tipo de personas deben ser ustedes? ¿Cómo tienen que actuar ustedes que saben que viene este juicio? Que saben que viene Cristo a condenar y a echar al lago de fuego a todos los perversos, y deberían inmediatamente a sus mentes venir todas las parábolas de Cristo. Quédense despiertos, trabajen, usen sus talentos, ¿verdad? El ser como las vírgenes, despiertas y con suficientes cosas, ejercitando bien. Todo esto debería de venir inmediatamente, y cada una de esas sería correcto. Y muchas otras más escrituras deberían de venir a la frente de la mente de cada cristiano. Pero Pedro dice, puesto que saben, puesto que todas esas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debe ser vosotros en santa conducta y en piedad? Sus vidas tienen que estar absolutamente consumidas en el seguir, el perseguir, el inundarse, en tratar de vivir una vida de santa conducta y en una vida de piedad. En lugar de ver esto y decir, explosiones nucleares, el sol se va a explotar los volcanes. La instrucción es, ¿eres cristiano? Ocúpate en vivir una vida de santa conducta y una vida de repleta piedad. En lugar de meterte y consumir en tu mente desesperaciones, invierte toda tu energía diligentemente día tras día en ir en pos de la santidad. Y cuando vemos esas palabras aquí, santa conducta y piedad, la palabra santa y piedad son plurales en el griego. Santas conductas y piedades, para que en todas las esferas de nuestras vidas, en todo elemento de nuestras vidas haya santidad, en todo elemento de nuestras vidas haya piedad, para ejercer más seriamente nuestro trabajo como real sacerdotes, dar fruto como Cristo nos llama a hacerlo. El objetivo de la vida cristiana es que al frente de nuestra mente
no haya desesperación, sino ¿cuál es mi misión? ¿Qué tengo que hacer? Vivir una vida con santa conducta, vivir una vida con una multiplicidad de piedad, comiendo santamente, hablando santamente, trabajando santamente, trabajando en el jardín santamente, hablando con mis hermanos y hermanas piadosamente, trabajando piadosamente, comiendo piadosamente en cada área de la vida. Y eso no se va a hacer fácilmente. Se va a requerir diligencia, esfuerzo y, más importantemente, lo que Pedro ya ha dicho, va a requerir constantemente metiéndose en la palabra de Dios. Continuaremos versículos 11 y por delante la próxima semana, pero terminamos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y toda la gente de Dios dice, amén.